intacta con Él, en comunión con Él, en armonía con Él. Y esa armonía en la que Dios nos ha creado es una armonía que es también que redunda en armonía con los hermanos, en armonía con la creación, porque el fruto de la comunión con Dios en la cual hemos sido creados se dan las otras comuniones, comunión entre el hombre con el hombre y entre el hombre y armonía con la creación. Se rompe esa comunión por abuso de la libertad. El espíritu del mal entra al hombre y le dice: no tienes que estar ajustado a ese plan, y tú puedes ser también como Dios. Tú puedes ser como Dios, es decir, puedes hacer lo que quieras. Y ahí es donde se rompe la comunión con Dios, la comunión con los hermanos y la comunión con la creación. Por instigación del maligno entra el pecado y daña la relación de amistad en la cual hemos sido creados. Por eso Pablo afirma en Romanos 3:23: todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Todos pecaron. ¿Por qué? Porque han abandonado la fuente de agua viva. ¿Quién es la fuente de agua viva para nosotros los cristianos y para los creyentes? Dios. Es la fuente, es la única fuente. No hay otra fuente. No hay. La única fuente de agua viva es Dios. Y es fuente de agua viva para crecer. Cuando se abandona la fuente de agua viva, empezamos a construir cisternas, pozos agrietados que no tienen agua viva. El pozo agrietado del pecado nos alimenta de soberbia. De soberbia. Y la soberbia también viene del mal. El pozo agrietado nos alimenta de mentira. ¿Qué dice el texto bíblico de Génesis? Seréis como dioses. Seréis como dioses. Esa es la cisterna agrietada. La fuente de agua viva es Dios. Lava y purifica. La cisterna agrietada, el pozo que empezamos a cavar, agrietado, nos va llenando no de agua viva, sino de soberbia. Seréis como dioses. Esa es la verdad del misterio del pecado. El pecado es un misterio, no lo entendemos. Pero es una verdad. Es una verdad en nuestra vida. Entonces, preferir el árbol que aparece como algo agradable, que me crea superioridad, y abandonar el plan salvífico de Dios. Así entró el mal. Ahora, hoy, ¿cómo se constata esa construcción y ese abandono del agua viva? La sociedad de hoy lo hace muy bien, porque nos está diciendo que eso del mal o del demonio o de Satanás, eso es como una fábula, es como una leyenda. Eso se lo inventaron por allá hace 2000 años, hace 2800 años. Entonces, el pecado y el mal trabajan de la mano. ¿Qué es lo primero que nos quitan de la mente? Nos quitan de la mente que el mal no existe y que el pecado no existe. Que eso es una fábula, una leyenda del pasado. ¿Para qué? Para trabajar de manera amplia en nuestra vida hay que quitar esas palabras, pecado y mal. Como eso no existe, entonces el mal trabaja de manera holgada en nosotros, porque la palabra que han quitado y han querido quitar es pecado y mal. Dios nos revela que sí existe el mal y que es superior a nosotros y que es superior a nuestras fuerzas, que es superior a tu fuerza y a mi fuerza, y que sí existe el pecado y que ese pecado se puede constatar. Se puede constatar. Entonces, verdad de fe es que existe el misterio del pecado, porque hemos abandonado la fuente de agua viva, empezamos a beber de la cisterna agrietada de la soberbia
y empezamos a ser esclavos del mal. Por eso el Padre nuestro dice, líbranos del malo. Del malo. Y el malo se presenta de muchas maneras, pero siempre se presenta de forma atrayente, agradable. Siempre. Consecuencias. Las consecuencias del pecado. Como consecuencia entraron en el mundo el miedo. ¿Pero el miedo a quién? A Dios. Porque el mal nos empieza a insistir que Dios nos va a castigar. ¿Y qué hemos visto en el tema de ayer? Que Dios es amor. Y entonces empieza a correr esa realidad del miedo hacia Dios. Vergüenza. La vergüenza. Y frases como esta: yo soy tan pecador que si yo voy al templo se caen los santos. ¿Sabe de quién viene esa frase? Del demonio. Para que tú no experimentes la cercanía y el amor regenerador y transformador de Dios. Estoy hablando del tema de ayer con el de hoy. Dios es amor. El mal, a través de sus acólitos, nos dice que Dios es castigador. Tenle miedo y apártate de él. Así trabaja el mal. A Dios tenle miedo y apártate de él. Tenle miedo, pero sea un buen discípulo mío. Entonces, miedo, vergüenza, división interna. Toda la vida individual, colectiva, se presenta como una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la tiniebla. Nos sentimos encadenados. El pecado me encadena. Y me encadena de tal manera que todo lo que me ofrecen cuando estoy en la miseria, en la iniquidad del pecado, todo lo que me ofrecen para salvarme, se me presenta y lo veo como un enemigo. Me está atacando, me está invadiendo. Cuando estoy invadido por la miseria, por la iniquidad del pecado, todo lo que me presentan, por la atadura que tengo, es mi enemigo. Es mi enemigo que me está ofreciendo algo que no me parece bueno. Y el ejemplo muy sencillo: el alcohólico, el drogadicto. Todo lo que tú le presentas como posibilidad de restituirse y regenerarse, él lo ve como malo. Acércate a un drogadicto. Acércate. Y te dice: no quiero escucharte, no te metas en mi vida, no me dejas ser libre, no me dejas ser feliz. Una persona esclava de su miseria viene a decir: no me dejas ser libre. Un alcohólico te le acerca y te dice igual: no me dejas ser libre. Pero si eres esclavo, tú le estás ofreciendo la libertad. En el tema familiar, cuando estás en la iniquidad, en la miseria, en la cadena del pecado, un hombre o una mujer que tiene un amante hace más de 10 años, y para cuando van a la Eucaristía y comulgan, a mostrarse, para aparentar, y le dices que eso está mal, ¿qué te dice? Déjame ser libre. La libertad verdadera está en Dios. Porque aquello que te causa tristeza, agobio, ansiedad, depresión, soledad, ganas de quitarte la vida, es la esclavitud y la cadena del pecado. Todo el que está en la iniquidad y en la ceguera del pecado dice: no te metas en mi vida porque no me estás dejando ser libre.
y está más encadenado ¿a dónde? Yo sé que ustedes conocen esos casos, porque en el ambiente en que nos movemos conocemos mucha gente que está atadas de pies, de manos, de su mente, atada totalmente. Todo lo que se le acerca a ofrecerle la salvación, te va a decir, no te metas porque no me estás dejando ser libre. El pecado te encadena a tal punto que todo el que se acerca está atentando contra tu supuesta libertad, que es tu esclavitud. Tu esclavitud. ¿Qué más consecuencias tiene el pecado? Después de que hemos cavado en la cisterna agrietada, ¿qué más consecuencias? En el cuerpo. En el cuerpo físico, toda clase de afecciones, dolencias, enfermedades pequeñas y grandes, leves o incurables, organismo deteriorado, órganos lesionados, funciones impedidas, equilibrio roto. Todas son las consecuencias de la miseria, de la iniquidad, de la cadena que tiene el pecado en nuestra vida. Esas son las consecuencias. En la mente, en el comportamiento, toda clase de desajustes, desequilibrios, desorden, falta de armonía consigo mismo, con los demás, con la creación, adicciones, ataduras, angustias, temores, vergüenzas, agitaciones, iras, tensiones, tristezas, depresiones, vida sin sentido. Un ejemplo, una noche de exceso. La noche que fue viernes, muchos se despertarán a la 1, 2 de la tarde hoy, con algo que se llama una resaca moral. La resaca moral, fruto del pecado. Y es, mi vida no tiene sentido. ¿Para qué vivo? En esta casa donde vivo no me entiende. Nadie me quiere. Nadie me entiende. Soy un estorbo. ¿Yo para qué voy a la universidad? Eso es fruto del pecado. La resaca moral. Después de una noche de excesos, la vida es una miseria, una porquería para la persona que está viviendo la resaca moral. Y algunos acumulan y acumulan y acumulan cadenas y cadenas, y cuando ya la cadena no puede más y el cuerpo no puede más por todos los desajustes, solución definitiva, según el mundo y la modernidad, busca el puente más alto, la torre más alta, el ave más rápido y lánzate. Porque el pecado conduce a la muerte. Porque hace que aquí en España y en los países del primer mundo ocultan las cifras de suicidio. Las ocultan. Porque es una estrategia. Pero las cifras son altísimas. ¿Y son fruto de qué? De personas que acumulan cadenas, resacan morales. Mi vida no tiene sentido, mi vida no vale. No estoy hablando de personas de 90 años con cáncer, estoy hablando de jóvenes de 20, 25, 23, 18, 30. Mi vida no vale, mi vida no tiene sentido. La ataduras del pecado hace que te rechaces tu existencia, rechaces tu vida. La miseria, la iniquidad. Dice, mi vida es una porquería. Ya yo viví lo que tenía que vivir, ¿para qué sigo en este mundo? Es la frase de Elvis Presley. Vive rápido, muere joven y te da un cadáver bonito. Vive rápido, muere joven y te da un cadáver bonito. Ese es el pecado, trabajando en nosotros. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Probé todas las drogas, habidas y por haber. El alcohol, todo el que pude probar. Lo hice con todo lo que podía hacer, por todos los lados. ¿Para qué vivo? ¿Qué sentido tiene esta vida? Pues del primer puente me lanzo y se acabó. Ya viví. Pero resulta que
se nos olvida una cosa, que es un tema que trabajarán mañana, creo. Es que la vida es corta y te la venden como corta cuando estás en el pecado. La vida es corta, disfruta. Pero la vida no es corta, la vida es eterna. Y ese detallito se nos olvida. El pecado nos empieza a decir que la vida es corta. Vive rápido, muere joven y te da un caer bonito. Haz todo lo que puedas en el menor tiempo posible. Destrúyete, dáñate, porque tu vida es corta. Termina siendo una porquería y suicídate. Ese es el pecado en nuestra vida. Trabajando bien, bien. De tal manera que esas ganas de morirse te alejan, te apartan de los demás. Entonces, cuando conflictivo con todo el mundo, relaciones conflictivas, enfermizas, todo eso va generando el pecado en nosotros. La persona que tiene la vida como una porquería no tiene capacidad para tener una relación sentimental con nadie. No tiene capacidad para tener una vida equilibrada en familia, porque el pecado está dominando. Él se vuelve conflictivo. Totalmente conflictivo. Todo lo que tú vives interior hace que tengas una incapacidad para el amor y para las relaciones. Tú quieres aprovecharte también del otro. Eso va generando el pecado. Dependencias, adicciones en las otras personas. En las otras personas. Y la opresión del pecado también puede generar en algunos en violencia. No me hago daño a mí, pero le hago daño al otro. Cuando la persona no termina con su vida, pues puede terminar con la del otro. Violencia. Esos celos enfermizos, de controlar al otro, es el desequilibrio interno que tiene la persona. Quiero controlarte todo el tiempo. Eres mío, eres mía, me perteneces. Tú no puedes respirar sin que yo lo sepa. Que tu vida es mía y tú eres lo que eres por mí. Eso es fruto del pecado. La atadura interna la quiero encadenar al otro. Encadenar al otro. De tal manera que todas esas situaciones son las que va generando el pecado en nuestra vida. El pecado daña seriamente el manantial de la gracia, de la armonía y de la comunión con Dios, daña la amistad con Dios y nos hace esclavos del malo, del maligno. Yo no estoy de acuerdo con la traducción del Padre Nuestro que tenemos nosotros, que ya se quedó. Líbranos del mal. El mal en general, así como que. Pero la traducción es: líbranos del malo, porque el malo tiene nombre. Es Satanás, es el diablo, o como le llamen, pero tiene nombre. Y trabaja. Y trabaja muy bien. Y trabaja mejor y le gusta trabajar mucho en lo que hace el seminario en el Espíritu. Después de que termine el seminario en el Espíritu, el demonio quiere quitarle la gracia y la libertad que van a conquistar. El pecado nos daña. Todos pecados y están apartados y alejados de la gracia de Dios. Amén. Amén.